Docente en la Universidad de Avellaneda y referente de Buenos Aires 3D Espacio Política para la Ciudad, desarrollada, diversa, democrática y feminista. Buenas tardes, Delfina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Bueno, te vamos a aprovechar para ver, nosotros venimos intentando explicar de qué se trata esto que es la estanflación. Que dijo Milei que iba a suceder, por lo menos los primeros meses. No queda claro si esos son 6 meses, 18 meses o 24 meses. Yo lo que sí entiendo, y vos por ahí lo podés explicar mejor, es que vos una vez que le pones el freno de mano y el parate a la economía, así como la inflación a veces es un circuito hacia adelante, bueno, la recesión es un circuito hacia atrás que después es difícil de parar. Sí, la inflación en nuestro país es un fenómeno estructural que lleva muchísimos años mostrándose y la estamos sufriendo, ¿no? Es verdad que este gobierno llegó con la promesa de eliminar como un día para otro la inflación, algo que claramente es imposible, ¿no? Porque tiene un componente de inercia, tiene componentes de expectativas hacia el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se ha sincerado el propio Javier Milei en estos días es en reconocer que el brutal ajuste que va a hacer, la austeridad que propone para llegar a déficit cero en el día 1, más la eliminación de lo que son los instrumentos de política monetaria, las LELIQs, etcétera, va a provocar un aumento de la inflación existente, un aumento del desempleo y una recesión económica, ¿no? Entonces, lo que hace Javier Milei es sincerarse sobre las consecuencias de su programa económico. Sí, él ya lo había sincerado de alguna manera, no sé si es muy nuevo, creo que esta vez le puso nombre y esto por ahí generó, no sé, un poco más de curiosidad, pero él dijo que se venía un ajuste brutal y que la inflación no iba a ser fácil, muchísimo menos ahora que además anunció que va a disolver la Secretaría de Comercio, con lo cual no va a haber ningún tipo de control de precios. Sí, la verdad que lo que te decía de sincerar, a mí me parece que mucha gente lo votó pensando que Javier Milei iba a terminar efectivamente con la inflación, ¿no? Digo, más allá de que efectivamente, como vos decís, él nunca dijo que se iba a terminar de un día para otro, pero yo creo que en su programa, cuando hablaban de una supuesta dolarización o del fin del Banco Central para terminar con lo que ellos llaman la maquinita, etcétera, desde un sesgo ideológico que yo no comparto y desde una teoría económica que no comparto, pero creo que sí muchas personas lo votaron a Javier Milei pensando que quizás de esa manera se terminaba con la inflación incómoda que dejó el propio gobierno nacional, ¿no? Y lo que se está viendo esta semana es que la verdad es que eso no va a suceder, ¿no? Yo creo que ahí es donde se genera y se va a generar mucho malestar, ¿no? Porque estamos hablando de procesos de desregulación en donde la inflación va a estar provocada por un intento de unificación cambiaria que va a ser compleja porque no tenemos dólares para sostener esa unificación cambiaria, entonces del cepo no se va a poder salir de un día para otro, va a ser una mega devaluación que va a continuar teniendo un dólar paralelo y va a ser una inflación que va a estar también pero te hago una pregunta. Claro, pero te hago una pregunta. ¿Cuál es el techo de la inflación? Porque vos liberás los precios, ¿no? Entonces la nafta sube, se duplica, ¿no? Se va de 300 mangos a 600, 800 mangos, por ende sube todos los productos que consumimos, que se transportan a través del combustible, y la gente va disminuyendo cada vez más su poder adquisitivo. Digo, el efecto tijera que corta la inflación es cuando la gente ya no puede consumir nada y al que produce ya no le conviene vender tan caro. Bueno, eso sí, es una teoría, ¿no? De decir que la brutal recesión va a producir en la inflación, ¿no? La realidad es que nosotros tenemos todavía salarios que están que hay paritarias, que no van a eliminarse un día para otro, que eso conlleva una inercia y que no necesariamente se va a terminar la suba inflacionaria. Lo que pasa es que el overshooting, digamos, la devaluación, genera una expectativa sobre que no va a haber más devaluaciones a futuro y que con esto se vaya estabilizando. Pero esto todo lo que tiene que ver como con hipótesis de deseo, ¿no?
¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, lo que pasa es que también, digo, por más que haya paritarias, últimamente lo que estuvimos viendo, y sobre todo si no va a haber acuerdos de precios, todo lo que se resuelve en paritaria se traslada automáticamente a precios. Bueno, la verdad es que desde el 2020, desde el 2020 cuando se recuperaron las paritarias, es cierto que los salarios no recuperaron el poder adquisitivo, pero los registrados tampoco perdieron, ¿no? Ahora a mí me da la sensación que va a haber un proceso en el cual no necesariamente van a poder la fuerza de los sindicatos compensar esa pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Porque estamos hablando de que los regulados también van a aumentar, todo lo que es tarifas, transportes, el nivel de incertidumbre es muy grande. Desde ya te hago una pregunta, digo, porque esto tiene que ver con lo que afecta a la gente. Si hay alguna manera sencilla de explicar cuáles son las posibles salidas para estas LELIC, que a la gente que escucha le queda re lejos, no entiende nada, pero bueno, son unos bonos que tienen vencimientos, que pagan intereses muy altos, que la idea es que si la gente que posee estos bonos se deshace de esos bonos, no se va a querer quedar con los pesos, se va a ir al dólar, el dólar va a subir un montón. ¿No es cierto? Esta es una hipótesis. La otra hipótesis es cambiar, en teoría generando alguna confianza o alguna cuestión de expectativa, esos bonos por otros bonos. Pero para eso tenés que dar un interés más alto inclusive que el que tienen. No, a ver, es importante entender que las LELIC son herramientas de política monetaria. Entonces no lo tiene la gente, lo tienen solamente los bancos. Sí. Y si bien la tasa es elevada en términos nominales, sigue la inflación, no se paga por encima de la inflación. De esa manera lo que se le permitió durante este tiempo es obligarle a los bancos a que paguen plazo fijo, de tal manera que los depositantes en última instancia no perdieran plata contra la inflación. La propuesta seguramente de la Libertad Avanza vaya a ser la desregulación de todo ese sistema de tasas, para supuestamente terminar con la bomba de las LELIC. Pero recordemos que la última vez que el equipo de Caputo y Sturzenegger estuvieron a cargo de esto, cuando lo hicieron con las LEVAC, justamente permitieron que accionistas nacionales e internacionales que no eran bancos entraran a jugar con las tasas de política monetaria, en ese momento eran las LEVAC, y tuvimos los supermartes, ¿no? Que ahí sí era lo que sucedía que vos decías. De repente se pagaban esos vencimientos, se corría el dólar y tenías una corrida en los martes. Durante el gobierno de Alberto Fernández eso no sucedió, porque fue una herramienta de regulación de los bancos para que los depositantes no perdieran dinero. Ahora es cuando se va a empezar a desregular y el riesgo que eso genere una mayor corrida o mayor inestabilidad en el sistema es cuando se produce, ¿sí? Pero me parece importante la diferenciación porque no es tan inmediata las consecuencias de estas famosas LELIC. Yo creo que hay intenciones de hablar de esto, también quizás para pasarlas del déficit, lo que llamamos base fiscal, a un déficit fiscal, es decir, de la hoja de balance del Banco Central al Tesoro. Y si se hace eso, es una manera de justificar un ajuste aún mayor. Entonces, los riesgos asociados al manejo de las LELIC, la verdad que son muy peligrosos. Delfina, ¿cómo estás? Te saluda Martina Garbars. Consultarte un poquito, bien, gracias. Consultarte un poquito por tal vez algo más doméstico que puedan estar preguntándose los oyentes. ¿Qué pasa o qué imaginás que puede pasar con las compras en cuotas en un plan de gobierno como el de Javier Milei? Yo entiendo que los programas de ahora 12, ahora 18, ahora 6 van a estar eliminados, porque no entiendo que en su mirada esté bien regular las tasas de tarjeta de crédito ni de impulso al consumo. No creo que haya absolutamente nada de eso. Dicen que se va a sostener por lo menos por un tiempo la devolución del IVA. La verdad que es ley. Deberían cumplir con la ley, y si no, modificar la ley. Bueno, hoy dijo Milei que va a derogar 500 leyes. Bueno, espero que sea suficientemente coherente con el mandato presidencial y no se olvide el Congreso. Delfina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Luego. Te mando un abrazo. Delfina Rossi, economista y docente en la Universidad de Avellaneda.